Hola, mi nombre es Paula Andrea Bonilla Corda, programa de Ingeniería Química. Mi nombre es Nevis Dayana Bazarrieta del programa de Ingeniería Industrial y somos de la asignatura de Mecánica. Y hablaremos sobre el movimiento circular. El periodo. El periodo es el tiempo que tarda un objeto en dar una revolución completa en un punto central. Este está representado por la letra T mayúscula y se mide en segundos en el Sistema Internacional de Unidades. Fórmula del periodo. El periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. La frecuencia es el número de revoluciones que puede dar un objeto en una cierta unidad de tiempo. Está representada por la letra F minúscula y se puede decir que es el contrario del periodo, como también está representado, se mide en Hz. La fórmula de frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. La velocidad angular es fundamental para describir cuán rápido un objeto gira o rota alrededor de un eje. Esta está representada por la letra W minúscula. Fórmula de velocidad angular. Velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre el cambio del tiempo. La aceleración angular está definida como la tasa de cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Esta velocidad angular puede variar y esta variación es la aceleración angular y está representada por una minúscula. La fórmula de aceleración angular es la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular sobre la derivada del tiempo. La aceleración centrípeta es una aceleración que experimenta un objeto que se mueve en una trayectoria circular. Es una aceleración que está dirigida al centro del círculo. Aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por la distancia del punto del eje. Por otro lado, la fuerza centrípeta es la fuerza neta que se le aplica a un objeto para que mantenga su trayectoria circular. Como un claro ejemplo podríamos utilizar la fricción que hay entre unos neumáticos de un carro y la carretera. También dice que la segunda ley de Newton estipula que si hay una aceleración hay una fuerza centrípeta. En este caso sería una fuerza neta y esta debe apuntar hacia el centro de un círculo. La fuerza centrípeta es la fuerza centrípeta igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por la distancia del eje. El torque en movimiento circular es la capacidad de una fuerza para causar o cambiar el movimiento de rotación de un objeto. También se nos puede ayudar cómo los sistemas rotacionales pueden acelerar o desacelerar. Como algunos ejemplos de aplicación en ingeniería de un torque de movimiento circular, podemos encontrar el diseño de vehículos, ya que estos están diseñados con un sistema de engranaje y de transmisiones para así optimizar la entrega de torques a diferentes velocidades y condiciones de carga. Con eso también se busca el equilibrio entre eficiencia y de potencia. Como siguiente ejemplo tenemos las turbinas y los generadores. Las palas de turbinas eólicas requieren un cálculo preciso del torque generado para maximizar la eficiencia de la conversión de la energía. En este punto se debe optimizar la forma y el ángulo de las palas para obtener un torque preciso y tener una condición de flujo más recurrente. Tenemos las lavadoras domésticas. Cuando una lavadora centrifuga la ropa, está utilizando el principio del movimiento circular para eliminar el agua. El tambor gira a una alta velocidad y la fuerza centrípeta mantiene la ropa pegada a la pared del tambor, mientras que el agua, al ser menos densa, es expulsada a través de los pequeños agujeros por la inercia o más precisamente por la falta de una fuerza centrípeta suficiente para retenerla junto al tambor. Como un ejemplo en la vida cotidiana de movimiento circular pueden ser las ruedas de una bicicleta. El movimiento de las ruedas de una bicicleta se genera cuando pedaleamos y aplicamos un torque a los pedales, que se transmite a la rueda trasera, haciéndola girar. Cada punto en el borde de la rueda experimenta una velocidad tangencial, que a su vez genera una aceleración centrípeta hacia el centro de la rueda. En el primer experimento casero tenemos un trompo bailarín, el cual se aplica a la temática del movimiento circular. Como sus variables, las cuales se experimentan, tenemos por primero el periodo y la frecuencia, que el periodo es el tiempo que tarda el trompo en dar una vuelta al completar alrededor de su propio eje, y la frecuencia es el número de vueltas que da por segundos. Entonces, en este caso se relaciona que la frecuencia es igual a 1/2 por el periodo. En la aplicación del trompo tendemos
si el trompo tarda 0,05 segundos en una vuelta, entonces significa que tenemos que t es igual a 0,0 segundos y la frecuencia sería 20 Hz. Esto significa que el trompo está dando 20 vueltas por segundo. Como segunda variable física tenemos la velocidad angular, que es la rapidez con la que el trompo gira alrededor de su eje. Tenemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia y esta se mide en radianes por segundo. En el experimento del trompo tenemos que 2pi por los 20 Hz es igual a 125.6 radianes por segundo, que es una velocidad muy alta, lo cual hace que el trompo se mantenga derecho. Como tercera variable física tenemos la aceleración angular. Como su definición lo indica, es el cambio de la velocidad angular en el tiempo, que es igual a la derivada de la velocidad angular por la derivada del tiempo. En el experimento del trompo, esto sería cuando el trompo está nuevo por girar, el cordón le transmite una aceleración angular muy grande. Y cuando él ya está girando, el rozamiento con el suelo o con el piso produce una aceleración angular negativa, que sería una desaceleración. Como cuarta tenemos la aceleración centrípeta. Es la aceleración hacia el centro del giro necesaria para mantener cada punto del trompo en su trayectoria circular. Lo que es que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por distancia del punto del eje. En el trompo tenemos que cada punto del trompo que está a distancia del punto del eje necesita una aceleración hacia adentro para mantenerse girando. Cuanto más rápido gira el trompo, mayor velocidad angular, mayor aceleración centrípeta. Esto es lo que estabiliza el eje del trompo. Como quinta tenemos la fuerza centrípeta. Como su definición lo indica, la fuerza necesaria para producir la aceleración centrípeta. Tenemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad angular al cuadrado por distancia del punto al eje del trompo. Como sexto, tenemos el torque en el movimiento del trompo. El torque es la tendencia de una fuerza para hacer rotar o inclinar un cuerpo. Tenemos que el torque es igual a la distancia del punto al eje del trompo por masa por gravedad por el seno del ángulo. El torque en el trompo aparece por el peso actuando sobre el centro de masas, mientras la punta está fija en el piso. Ese torque intentaría tumbar el trompo, pero debido a que el trompo gira con una velocidad angular grande, ocurre algo diferente, que produce una precisión. El eje del trompo gira en un círculo alrededor de la vertical de S. Periodo y frecuencia. Cuando se gira un vaso en círculo, cada vuelta completa pues tiene un tiempo asociado. El periodo, que se simboliza con la T mayúscula, es el tiempo que tarda el vaso en completar una vuelta. El periodo es igual al tiempo total sobre el número de vueltas. Un ejemplo, si damos 5 vueltas en 2 segundos, el periodo es de 2 segundos. Sobre 5 vueltas, que esto es igual a 0,2 segundos. La frecuencia, cuántas vueltas completadas da el vaso por segundo. La frecuencia en este caso sería 1 sobre 0,4, que es el periodo, de 2.5 Hz. La velocidad angular es qué tan rápido rota el vaso medido en radianes por segundo. Y la velocidad angular sería de 2pi por 2,5 de frecuencia, que esto es igual a 5pi radianes sobre segundo. Aceleración angular. En el experimento aparece esta aceleración si se cambia qué tan rápido gira el vaso. Por ejemplo, si se empieza lento y luego se gira más rápido, la aceleración angular sería igual a la derivada de la velocidad angular sobre la derivada del tiempo. Entonces, si con la mano se mantiene una velocidad uniforme, corresponde a que la aceleración angular es de 0,4. También aparece la aceleración centrípeta, que es la aceleración que mantiene al vaso y al agua moviéndose en círculo. Y la aceleración centrípeta sería igual a la velocidad o rapidez tangencial
sobre el radio del círculo que describe el vaso. Esta aceleración apunta hacia el centro del círculo, que en el experimento es la mano. En esta aceleración es la razón por la que el agua no se cae, por la que la superficie del agua está presionada contra el vaso, en este caso contra el fondo del vaso. La fuerza centrípeta es la fuerza que obliga al vaso y al agua a moverse en círculo. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad angular al cuadrado por la distancia del punto al eje hasta donde se aplica la fuerza. En este caso, la fuerza centrípeta del vaso la ejerce pues la mano y el brazo. La fuerza centrípeta del agua es ejercida por la pared del vaso. El torque. El torque aparece cuando aplicas una fuerza para iniciar o detener el giro del vaso. Y así, el torque al iniciar el giro, el torque es igual a la distancia del eje de giro hasta donde se aplica la fuerza. Y la fuerza se aplica desde el brazo y la muñeca para comenzar a girar. Ese torque produce la aceleración angular, que esto es igual al torque, que por ende también es igual al momento de inercia por aceleración angular. Una vez que el vaso ya gira de forma uniforme, el torque neto es cero, porque pues no se está acelerando, solamente se mantiene en movimiento circular. Periodo y frecuencia. El periodo es el tiempo que tardan las llaves en dar una vuelta completa. La frecuencia es el número de vueltas por segundos. Entonces, si las llaves tardan 0,5 segundos por vuelta, entonces la frecuencia sería igual a 1 sobre 0,5 segundos, lo que daría un 2 Hz de frecuencia. Velocidad angular. Si las llaves giran a 2 Hz, entonces velocidad angular es igual a 2pi por Hz, que es igual a 4pi radianes sobre segundos. Aceleración angular. Cuando empiezas a girar las llaves con la mano, genera una aceleración angular positiva. Eso significa que aumenta la velocidad angular. Cuando las detienes, hay una aceleración angular negativa. Si giran establemente, entonces la velocidad angular es igual a 0. Aceleración centrípeta. Cada llave necesita una aceleración centrípeta hacia la mano para mantenerse girando. Si el radio es de 0,4 metros y la velocidad angular es de 4pi, entonces la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por 0,4, que es igual a 63,3 metros por segundo al cuadrado. Eso, a mayor velocidad, más fuerte jalan hacia afuera. Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la tensión del llavero sobre la cuerda que sientes en la mano. Si las llaves pesan 0,15 kilogramos, la fuerza centrípeta es igual a 0,15, que es la masa, por 4pi al cuadrado, que es la velocidad angular, por el radio de 0,4, que es igual a 9,48 newtons. Torque en el movimiento de las llaves. El torque aparece en dos momentos. Al iniciar el giro, cuando empiezas a mover las llaves, aplicas un torque para acelerar la rotación. Entonces eso es igual que torque es igual a momento de inercia por aceleración centrípeta. Mientras mayor sea la aceleración centrípeta, mayor torque debes aplicar con la mano. Cuando cambias la dirección del movimiento, aunque las llaves van en círculo, tu mano no está girando con ellas. La mano solo jala hacia el centro. En cambio, el continuo de dirección del llavero produce torques internos que mantienen la trayectoria circular. Cambiar el movimiento rotacional de un objeto. Las risas nunca faltaron en este trabajo. Ya. Ya, Nemi. Porfa, profe, no nos repruebe.